Bien, buenas tardes a todos. Me llamo Fernando Conde, soy ingeniero industrial, buscador desde hace 20 años, profesor de universidad y abuelo. Tengo 5 nietos. Pero lo principal es que hace 20 años quise saber cómo eran las cosas, si yo estaba equivocado, y en mi forma de ver la vida, en la forma de ver la muerte, la divinidad, etcétera, y empecé a buscar. Encontré cosas y a partir de, desde hace ya pues unos cuantos años, organizo talleres de estos, y entonces en ese taller vamos, que es ya el tercero o cuarto que damos en este lugar, vamos a intentar una experiencia que yo os voy a proponer a todos. Se trata de que el camino que a mí me gusta enseñar es un camino de ascenso hacia la plenitud como ser humano. Para ascender a la plenitud como ser humano hay que poner en marcha ciertas capacidades que no nos han hablado de ellas, y por tanto resulta un poco difícil. Tenemos todos una capacidad innata de conocer la verdad, y esa capacidad yo le llamo fondo. Bueno, pues quisiera en este taller que explicar de forma que vosotros pudierais escuchar con el fondo. Normalmente escuchamos con la mente y entonces comparamos lo que nos dicen con lo que ya sabemos y esperamos saber enseguida si eso que nos dicen es cierto o no, si nos convence o no. Bueno, pues el convencer, el argumentar, el creer o el pensar son cosas de la mente. Y bueno, está bien, pero es incompleto. Tenemos otra capacidad que yo le llamo fondo, algunos le llaman espíritu, y quisiera que intentarais desarrollar esa capacidad. ¿Cómo? Pues se puede leer algo con el fondo, escuchar a alguien con el fondo, o escribir algo con el fondo. Entonces, hoy vamos a intentar cómo se hace para escuchar con el fondo. Écoutez avec ici. Hay dos franceses aquí. Entonces, para eso debéis dejar que las palabras que lleguen resbalen hasta vuestro interior sin enjuiciarlas. Yo no digo que os creáis todo, ni mucho menos, no hay que creerse nada, pero dejar que los conceptos lleguen hasta dentro y allá desear sentir con esa capacidad que alguien dice que tenemos, si eso es o no de la verdad, si eso es o no conocimiento, si eso es sabiduría, si eso es cierto. Y que sea algo que resuene dentro, lo que os haga ver que con gran certeza eso es cierto o no funcione nada dentro. Entonces ese es un poco el escuchar con el fondo. Es escuchar sin enjuiciar, sin contrastar, sin diseccionar con la mente, y dejarlo entrar dentro y que se produzca alguna cosa involuntaria, que no os voy a decir lo que es, pero yo le llamo resonancias. Resonancias. Se puede leer con el fondo, dejando resbalar las ideas que uno lee hacia adentro. Tiene que leer cosas más o menos sabias, más o menos ciertas. Ya os diré material que hay en la web para leer con el fondo. Y también se puede escuchar cosas que tengan profundidad, no sé, el código Da Vinci, por ejemplo. De manera que entonces os voy a pedir que lo que yo os vaya diciendo lo dejéis entrar dentro, y esperar, desear, saber si eso es verdad o no. Y ya sabréis. O no sabréis si no os habéis puesto en condiciones. Esto sobre todo es para la gente que ya lleva tiempo buscando en este taller o en otros sitios, porque para desarrollar eso hay que estar como limpio por dentro, y los que estáis buscando tiempo, pues posiblemente estáis bastante limpios por dentro. Entonces eso es, desear que os funcione esa capacidad de percepción que tenemos todos, pero que a lo mejor hemos desarrollado poco, y dejar que las ideas, sin enjuiciarlas, lleguen hasta el interior. Bien, como es primer día del taller, vamos a hablar en esencia de cuál es el método.
El método para alcanzar la plenitud y la felicidad con mayúsculas. Felicidad permanente y en esta vida, es decir, en la tierra. Entonces, el método es que hay que pulirse, hay que volverse muy afín a la plenitud. Y para concretar eso, cómo nos volvemos afines a la plenitud, yo he visto que a través del tiempo, de la experiencia propia, ajena y de mucha gente que también sabía, que conviene seguir unas reglas que implican mejorarnos fuertemente, ser bastante plenitud, ser afines a la plenitud. Y también hay que, a la vez o después, pero sin gran tardanza, desarrollar esa capacidad interna preciosa que tenemos, que para llamarla de alguna manera yo le llamo fondo. Es lo que somos en el fondo. Pero cuando me oigáis hablar del fondo, verlo escrito con mayúsculas. No es un fondo con minúsculas, es un fondo con mayúsculas, porque pertenece a la plenitud. Entonces, esas dos cosas, las dos facetas, pulirnos y mejorar nuestro comportamiento, mejorar nuestro dominio, llevar la rienda de nuestra vida, ser adultos realmente, es una faceta del camino. Y la otra es desarrollar esa capacidad impresionante que tenemos y que no podemos morirnos sin haberla desarrollado, que es, llamémosle fondo. Otros le llaman esencia, otros le llaman presencia, otros le llaman conciencia o corazón, siempre con mayúsculas. Bueno, las reglas que os voy a proponer en primera instancia son unas reglas que de primeras os van a parecer casi imposibles, pero son 7 y yo de ninguna manera hay que seguir las 7, ni hay que procurar cumplir las 7, sería demasiado pedir, Entonces hay 2 primeras y de esas primeras una, hay 4 más y de esas una. Recordar que todo esto está escrito en la web o en el papel que os dé. Bien, pues entonces hablemos de las reglas. Son reglas de comportamiento de cara a nosotros mismos y también de cara a los demás, porque los problemas, el que tiene que crecer somos nosotros, y nosotros nos rodeamos, nos codeamos, estamos rodeados de los demás, y los demás pues a veces nos chinchan, nos fastidian, nos hacen la vida difícil. Bien, pues entonces, ¿qué reglas podemos seguir para que no tengamos roces con los demás? Por supuesto, no se puede cambiar a los demás, tenemos que cambiar nosotros, porque nosotros tenemos dominio sobre nosotros mismos, no tenemos dominio sobre los demás, ni siquiera sobre los hijos, y menos sobre el cónyuge. De forma que entonces, la primera regla, una de las más difíciles, elimina pensamientos negativos. Tan sencillo como eso. No pienses en negativo. A ser posible, nunca, pero al menos no continuamente. Todos los días haz un alto y examina, ¿estoy pensando en positivo o estoy pensando en negativo? Cuando estés pensando en negativo, estoy dando la espalda a la felicidad. Cada vez que permitís que pensamientos negativos vengan a vosotros, estáis dando la espalda a la felicidad. Es lo mismo. No conozco a nadie que en una tormenta de pensamientos negativos, endemoniado perdido, diga, qué feliz soy. ¿No? De forma que entonces la primera regla a apuntar como objetivo quizás es elimina pensamientos negativos. Todo lo que pienses mal de ti o de los demás es un pensamiento negativo. Pues eso, fuera. Esos son veneno para la plenitud. Segunda regla, tan difícil como la primera, no te dejes afectar por los comportamientos de los demás. Que lo que hagan los demás es cosa de los demás. Ellos son como son y hacen lo que hacen, ¿vale? Pero tú no tienes por qué dejarte afectar. Realmente puedes no dejarte afectar, pero eso implica un control muy fuerte de tus emociones y de tus sentimientos y de tus reacciones y de tus pensamientos. Entonces, segunda regla, no te dejes afectar por los comportamientos muchas veces infantiles de los demás. Tercera regla. Estas son las 2 primeras, las 2 difíciles. Hay que elegir una de ellas y procurar cumplirla. Ahora, 4 reglas más, que son fáciles. Son ayuda para cumplir las 2 primeras. Sé tú tu propio juez. Quiere decir que
Tú enjuíciate cada cosa que hagas, pero no esperes que los demás te aplaudan, ni que te aplaudan todos, ni que te aplauda el cónyuge, ni que te aplauda tu madre. No. Apláudete tú o recrimínate tú. Si te has equivocado, pues me he equivocado, la próxima vez no me equivocaré. Pero sé tú tu propio juez. No pongas tu valía en manos de los demás, ni esperes aplausos continuos. No te los van a dar. Los demás van a lo suyo, y no están para ser justos contigo. Sé tú tu propio juez. Otra, disfruta del presente y hazlo con plenitud. De vez en cuando, un cuarto de hora al día, es proponeros, si os proponéis esta regla, que es una de las 4, proponeros disfrutar con lo que está haciendo. Realmente tenemos mucho. Los españoles, los vascos, los europeos, los blancos, tenemos mucho. Mucho que otros no tienen. Mucho que otros tiempos no han tenido. Los que vivían aquí. Entonces, agradezcamos eso y disfrutemos de eso que tenemos. Y por tanto, hagamos lo que hagamos en ese cuarto de hora, hagámoslo con perfección. Solo un cuartito de hora, pero hagámoslo con perfección. Porque estamos haciendo ejercicio para hacer plenitud. Bueno, pues entonces al menos 10 minutos hagamos algo con plenitud, con perfección. Aunque sea la cosa más tonta del mundo, aunque sea fregar, aunque sea barrer, aunque sea barrer las escaleras, pero no dejar ni una esquinita, ni un rincón. Hacerlo con perfección. Porque eso es una especie como de ensayo para la perfección que nos tenemos que proponer como meta. Otra, no hagas planes, déjate fluir. No estés dándole vueltas a lo que vas a decir, si te dice esto, si te dice lo otro, si te vienen esto, si te plantean esto, si te plantean lo otro. Déjalo. Porque eso equivale a pensar que lo que hagan ellos, o lo que te digan ellos, o lo que te impongan ellos, o lo que te propongan ellos, te va a afectar y te va... No, déjalo. Ellos ya harán lo que quieran. Déjate fluir. Y ya improvisarás, ya saldrás de las cosas. No estés haciendo planes, no estés cavilando, porque generalmente esos planes son negativos. Y si me dice esto... La cuarta regla. No reprimas los sentimientos. Si tienes ganas de reír, ríe. Si tienes ganas de llorar, llora. Y si tienes ganas de pegarle algo, pues pégale a la columna. No le pegues al perro, pégale a la columna. O a un árbol, o vete al campo y chilla, o a una almohada. Algo que no le pueda hacer daño, algo que no esté vivo. Es decir, no reprima los sentimientos, porque conviene que las cosas salgan. Si algo hay dentro que se ha retestinado, conviene que salga, para que estemos limpios por dentro. Bueno, pues son 4 reglas, están escritas. Elegir de ellas una, la que queráis, y de las 2 primeras, una, la que queráis. Y falta la séptima. La séptima es para matrícula de honor. Es para el último curso de carrera. Para el monólogo interior. Ese monólogo que uno va por la calle y de pronto se encuentra con que está pensando en su abuelo que murió hace 10 años. Y dice, ¿y por qué pienso yo de mi abuelo? Y entonces echa para atrás y saca la cadena de pensamientos incontrolados que le han llevado a pensar en el abuelo. Bueno, pues eso es también ejercicio para un cuarto de hora al día cuando uno se proponga eso. Parar el monólogo interior significa tener control sobre nuestros pensamientos. Ya hemos dicho al principio, elimina pensamientos negativos. Y al final acabarás hasta controlando tus pensamientos tontos, tus pensamientos involuntarios, esos anónimos. Y eso es un ejercicio que, ya digo, no es para cogerlo de entrada, es para sacar nota. Bueno, pues entonces, con estas 7 reglas, si las procuréis asumir y incorporar a vuestra vida, al principio lo vais a tener muy crudo, va a ser muy difícil, os va a costar un riñón. Pero si perseveráis, entonces vais a ver que al cabo de 3 o 4 meses, pues vais un poco mejor. Antes cumplís la regla el 2% del tiempo, y ahora la cumplís el 20%. No es que sea mucho, pero ya es una mejora. Cuando haya una mejora clara en las 2 reglas que practicáis o que procuréis practicar durante unos meses, coged una tercera, añadir una tercera, de las fáciles, de las 4 esas, añadir una tercera, y así estar tiempo hasta que veis que progresáis, y poco a poco, en 2 años, en 3 años, a lo mejor estáis mucho mejor
en porcentaje de cumplimiento de estas reglas. Y ya veréis si notáis los efectos. Yo digo que los efectos se notan en 15 días, no en 15 horas ni en 15 minutos. Que nadie espere al salir de aquí ya estar. Tened en cuenta que lo que importa no es cómo estáis aquí, ni lo que pensáis aquí, ni lo que sentís aquí. Lo que importa es lo que hagáis en casa, mañana, pasado, al otro y al otro. Es labor, no es la labor de heroicidad, es labor de constancia, de ir perseverando y con paciencia, aguantando dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Estamos persiguiendo la felicidad plena, la plenitud con mayúsculas. Estamos persiguiendo una meta muy alta, pero está al alcance del humano. Entonces hay que pulirse, hay que volverse plenitud, hay que actuar en positivo, hay que ser positivo, hay que eliminar progresivamente las negatividades que tenemos, empezando por los pensamientos, y es cuestión de ir practicando. Hay que hacer gimnasia de plenitud. Y hay que hacer también gimnasia de fondo. Vamos a hablar un poco de esa faceta a desarrollar. Para ser felices tenemos que ser plenos. Y para ser plenos tenemos que ser afines con la plenitud con mayúsculas. A mí alguien se me quejaba de que yo no hablaba de Dios. Cuando digo plenitud con mayúsculas estoy diciendo exactamente divinidad. Lo que pasa es que a mí hay palabras que no me gusta emplear. No me gusta emplear la palabra Dios, porque se ha usado muy mal. Y Dios automáticamente ya nos lleva a un señor personal con barbas que castiga y no sé lo que, y no es eso. Por eso le llamo plenitud. Pero entender, cuando digo plenitud, que estoy hablando exactamente de la divinidad. Bueno, pues tenemos que volvernos parecidos, afines a la plenitud. Y tenemos que desarrollar una componente, una semilla de plenitud que tenemos dentro, y que es a esa cosa a la que me gusta llamarle fondo. Entonces, con ese fondo no es una cosa como una especie de fantasma o algo que no se pueda tocar en vida. No. A ese fondo se le toca en vida, se contacta con él en vida, se le percibe en vida. Entonces, de eso es lo que se trata de desarrollar. A la vez que procuráis las reglas irlas incorporando lentamente, con paciencia, pues ir también buscando que se manifieste ese fondo, esa semilla, esa capacidad. Es una capacidad de percepción. Y para el que no la ha sentido nunca, es quizás difícil de explicarle lo que es. Pero como sois buscadores y estáis tras ello, creo que entenderéis perfectamente. Yo diría que hay 3 formas de conectar con el fondo. 3. Y vamos a ver la forma más fácil, luego la intermedia y luego la más difícil. Por supuesto, la forma más fácil es una forma pues que no da mucho rendimiento, que no da mucho premio. La segunda, pues, pero la tercera es la que da más premio, pero es la más difícil. Es el contacto directo con el fondo. Bueno, la primera forma es, si tenéis un problema o una cosa que queréis saber, algo que os interesa tremendamente, porque es importante en vuestra vida, tenéis una forma de consultárselo, de preguntárselo al fondo. Y es, por la noche, al ir a acostaros, pensar en la pregunta que tenéis, el problema que tenéis, la solución que necesitáis, y pedir al fondo que os responda y que os dé la solución. Y dormiros. Al día siguiente suele suceder que uno se levanta con la respuesta y además no solamente tiene la respuesta, sino que sabe que esa es la respuesta. Es una certeza fundante. Y sé de personas que la han sentido. Ante un problema grave, ¿qué hago? Pues al día siguiente de plantear el problema, te despiertas con la solución. Es el fondo. Creo que Carl Jung, o Jung, como se pronuncie, le llamaba el subconsciente colectivo. Es como si hubiera un gran conocimiento colectivo de toda la humanidad y uno tiene acceso a ese conocimiento. Bueno, pues esa es la primera forma de contactar en sueños con el fondo, preguntándole cosas y recibiendo respuestas.
Ya sé que al principio vais a decir, esto sí, tengo una respuesta, pero no sé si es del fondo o es de la mente. Bueno, pues bien, eso pasa, ¿eh? Pero si la respuesta es perfecta, si es utópica, ¿eh? Y entonces tiene muchas posibilidades de ser del fondo. Bien, esta es, digamos, el contacto de emergencia, ¿eh? Tenemos un problema y preguntamos. Hay otra forma, que es despierto, no durmiendo, despierto, coger algún texto que tenga mezclada verdad y mentira y leerlo despacio, dejarlo resbalar al fondo, como intentéis hacer ahora, y que el fondo os diga lo que es verdad y lo que es mentira. En la web hay como una especie de carrera, y en esa carrera hay unas asignaturas y hay unas prácticas. En las prácticas tenéis textos para practicar y de tal sitio a tal sitio, en tal libro del Nuevo Testamento, hay este texto. Léetelo y déjalo resbalar para ver que te diga al fondo lo que es verdad y lo que no es verdad. Funciona, pero tenéis que hacerlo vosotros. Entonces, eso yo le llamo trabajar con el fondo sin verlo. Trabajáis con el fondo os dice lo que es cierto y lo que no es cierto, porque el fondo sabe lo que es verdad, por supuesto, y lo distingue perfectamente de lo que no es verdad. Y entonces, pues el fondo os dice, sintiendo por dentro, como por telepatía, os dice qué es cierto y qué es verdad con mayúsculas y qué no es verdad. Entonces, esa es la segunda forma. La tercera forma, la más gratificante, la más difícil, la que cuesta a lo mejor, por supuesto, meses y a lo mejor años lograr, es contactar en directo con el fondo. Contactar con esa capacidad vuestra, con la plenitud que alojáis, con la plenitud que hospedáis dentro, del verbo hospedar, hospedaje. Todos tenemos dentro una semilla de plenitud. Y los que buscáis no es pequeña. Yo suelo decir que la gente, los malos bichos, tienen como la puntita de un alfiler de fondo. Eso Hitler y compañía. Lo que es un poco mejor que Hitler, tienen como una cabecita de alfiler de fondo. Los que simplemente son malos sin más, pues como una especie de arrocito, con un arroz de fondo. Luego ya va creciendo, y en las buenas personas, pero que todavía están pues despistadas y tal, pues es como una aceituna. La gente que ya empieza a buscar y es buena y tal, es como una mandarina. En el que está ya buscando, y creo que vuestro caso, es como una golden, como una manzana golden. Ya, bueno, ya tiene cierta cosa. Pero tenéis que conseguir que sea como una catedral. Entonces, queda mucho por hacer. Pero la ventaja es que cuando ya nos damos cuenta de lo que queremos y empezamos a hacer las cosas bien y empezamos a tocar las teclas buenas, entonces crece muy rápido. Crece rapidísimo. Mucho más rápido que creció nunca. De forma que se trata de eso, de vuestro fondo, hacerlo crecer. ¿Y cómo se hace eso? También lo tenéis escrito ahí en los papeles. Dedicar un cuarto de hora cada día, los días que podáis. Iros a un sitio donde estéis solos, donde vayáis a estar solos, en vuestra casa, en un rato que sabéis que no vais a tener visitas. Bueno, y si vienen, pues un día pues interrumpís fuera, ¿no? Relajaros, poneos en penumbra, respirad unas cuantas veces y desear entrar en comunicación con vuestra esencia. Y para eso visualizaros como si fuerais una niña o un niño de 7 años desnudo, solo el niño, y que eso sea como la visualización de vuestra, digamos, de vuestra perfección, de la perfección que tenéis vosotros, de la perfección que sois. Vosotros no sois capaces de hacer cosas tremendamente perversas. ¿Por qué? Porque ya tenéis cosas aprendidas, ya tenéis una pequeña semilla de plenitud funcionando. Bueno, pues entonces vosotros sois esa cantidad de bondad, de plenitud, de perfección que hay en vosotros. Bueno, pues entonces buscar, identificaros con esa parte y suponer que sois un niño jovencito, un infante o una niña, y que vais bajando por una cueva en busca de la plenitud que está en vuestro interior. Y sentir el deseo. El arma que hay en el mundo sutil es el deseo.
Vuestra arma, vuestro instrumento es el querer. Tenéis que querer, pero querer de verdad. Querer a tope, querer profundamente. No, ya me gustaría, ya querría yo, ¿qué más quisiera yo? Eso no es querer. Eso no es querer. Querer es quiero. Bueno, pues entonces, visualizaros así. Desear entrar en contacto con vuestra plenitud interior. Y estar ahí un rato, buscando, deseando, pidiendo, queriendo. Y cuando ya os canséis de pedir, pues entonces os vais, y subís a la superficie, hacéis otras respiraciones y os quedáis tan campantes. Bueno, pues eso es ejercicio, y eso es el contacto con el fondo. ¿Qué pasa cuando lo encontréis? Ya lo sabréis, ya lo veréis. A mí no me gusta decir lo que, luego me lo contáis. Y entonces sabré que es vuestro. De forma que esta es la tercera manera, es la más grata. Y lo que sí os puedo anticipar es que, ¿qué da el fondo cuando uno contacta con él? ¿Qué es lo que da? Pues da tres cosas. El gozo, el saber y la fuerza. Da el gozo. Se está muy bien. En contacto con el fondo, se está muy bien. Y yo le llamo gozo sin causa, porque no te toca la lotería, no te toca la primitiva, no gana tu equipo de fútbol, no le dan un premio a tu hijo, no te da casi 1 millón de pesetas o de euros. Es simplemente el hecho de estar en contacto, lo que da la plenitud y la armonía. Es un gozo sin causa, por estar ahí, simplemente. Da también el saber, pero para eso tenéis que preguntarle, como le habéis preguntado quizás de noche. Si tenéis interés en saber cosas, por ejemplo, ¿qué hay después de la vida? Si hay infierno o no, qué sé yo, cosas que se os ocurran, pues lo podéis preguntar y sabes. Y no solo sabes, sino sabes que sabes. De forma que es una certeza absoluta. Podría venir Jesucristo en persona y decirte, mira, eso que acaba de decirte el fondo es mentira, te lo digo yo. Le llevaréis la contraria a Jesucristo. Porque es un saber absoluto, un saber total. Es el saber con mayúsculas. Los judíos le llaman la sabiduría. Y desde tiempos inmemoriales está escrito que la sabiduría con mayúsculas es el mayor don que uno puede recibir en la vida. Saber o sabiduría. Los griegos le llamaban conocimiento, también con mayúsculas. Bueno, pues de ese saber estamos hablando. Y tercera cosa que da es la fuerza. Wow. La fuerza. Lo que diga que hay que hacer, automáticamente te da la fuerza para hacerlo. De forma que no vale decir, hay que hacer esto, y ahí te quedas tú solo. Que yo me voy a mi casa. No. El fondo te da la fuerza para hacer eso que él te dice que hay que hacer. Ese saber, esa solución que estás necesitando o que quieres poner. De forma que no digo que esto lo da automático y siempre y del principio. El gozo sí. El gozo lo da automático siempre desde el principio. Y ya conocéis lo que es el gozo. El saber depende de que preguntéis. Si no preguntáis, no sabéis. Si no tenéis necesidad de preguntar, no preguntéis. No preguntéis por experimento. Dijo el tío aquel de Pamplona que si preguntamos, voy a preguntarle... No hagáis experimentos. Sed honrados. Si no tenéis nada que preguntar, no preguntéis. Pero las reglas son importantes. Y el contacto con el fuego también. El desarrollar el fondo es muy importante. Es imprescindible. O sea, hay que desarrollar esa capacidad de percepción especial. Y digo que es una capacidad de percepción. Ves las cosas de forma distinta.